Robledo, bienvenido. Mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue. Pues muchísimas gracias, Camila, por la invitación, y a todos quienes nos escuchan, y al especialista que veo que tenemos aquí también, mis saludos. Sí, señor, es que desde enero hemos venido nosotros hablando al respecto, y como ya finalmente hoy temprano mostraron al país desde el gobierno nacional cuál es ese plan de la red férrea que se quiere construir, los trenes específicos, los tramos, yo sí quiero preguntarle a usted, doctor Robledo, ¿qué tan viable lo ve? Pues a ver, Camila, digamos que la viabilidad depende de en qué se está pensando, pero quisiera empezar por decirles esto a los oyentes y a quienes nos ven. Yo soy un entusiasta de los trenes, me encantan los trenes, y a donde va a pasar un tren si puedo me le monta, y en eso he estado pues desde que estaba muy joven, o sea, y es un tema que he estudiado con algún detenimiento. En relación con lo que dijo hoy el gobierno, pues voy a tener que ser un poco aguafiestas, pero pues hay que dar la realidad de las cosas. Señalando que no me opongo a cualquier cosa que se haga en trenes, si está bien planteada es bienvenida, pero lo que quiero inicialmente plantear, Camila, es que lo que hoy plantea el gobierno es muy, muy limitado, porque hoy hablaron de invertir 464 mil millones de pesos en 5 contratos, que son en general zonas que ya están construidas, son como adecuación, reparaciones y esas cosas. Y como acaba de decir nuestro especialista, esto es una cosa de altísimos costos. O sea, esto puede ir desde 1 millón pues digamos en trenes nuevos, 1 millón de dólares por kilómetro, hasta 20 millones de dólares por kilómetro, dependiendo qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando a uno le hablan de 464 mil millones de pesos, pues eso suena como mucho, pero cuando uno ya lo pasa a dólares y lo pasa a trenes, pues esa es una suma muy, pero muy menor. No me opongo a que se haga, pero el gobierno no debería cacarear tanto este huevo porque no le queda bien, ¿cierto? Porque no es riguroso. A mí una de las cosas que me irrita en política son las exageraciones, y creo que aquí el gobierno está exagerando. Repito, no me opongo a que inviertan así sea un centavo, pero esa suma de la que hablaron, eso es una suma completamente irrisoria para cambiar la suerte de la red férrea nacional, que es una red que está muy abandonada, que está muy deteriorada, que tiene muchísimos problemas, porque es una red de trocha angosta, pues construida hace decenios. Y entonces, digamos que todo el ruido que hizo el doctor Petro en la campaña electoral y ha seguido haciendo, pues como para convencer a los colombianos que aquí va a haber la revolución de los trenes, con lo que dijeron esta mañana, Camila, no es cierto. Eso es una presentación de base política, pero no corresponde con la realidad. Sí, doctor Robledo, uno ve las posibilidades fiscales que tiene Colombia, también pues el déficit de infraestructura, y pues cuáles son las herramientas que tenemos, es decir, cuál es el modelo que usted le podría aconsejar al país, un modelo de concesión, o el modelo que se está haciendo, por ejemplo, con el metro, según su conocimiento de una red de tren para un país como Colombia. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pero permítame, yo digo, de entrada digo esto: hacer concesiones en trenes, o sea, que el tren sea un negocio de privados, de particulares, pues le genera una condición de costos nueva al proyecto, porque ese particular no entra sin grandes utilidades, o sea que los costos puramente directos de construir 1 kilómetro de vía férrea, cuando es en concesión y privatizado, pues hay que sumarle el 10, el 15 o el 20%, que es lo que se gana el contratista, y si no, no entra. Pero además siempre hay que preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que van a cargar? Porque si yo no tengo carga, sí, no puedo tener tren, carga de pasajeros o carga física. O sea, para uno comprar una bicicleta no tiene que preguntarse qué va a cargar, porque se carga uno mismo y listo. Ahí está, digamos, el costo-beneficio planteado. Pero cuando hablamos de trenes es de otra cosa. Y miren este dato que yo lo publiqué en estos días en un artículo. Este proyecto que se está haciendo, esto de lo que hablaron esta mañana, es parte de una cosa que el Departamento Nacional de Planeación de este gobierno y el Ministerio de Transporte lo llaman el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Eso es de lo que están hablando. Ese es un plan que tiene, según aquí les puedo mostrar esto, yo se los mandé a Camila, ya la gente de Camila lo tiene. Ese es un plan para los próximos 30 años, para invertir 240 billones de pesos, o sea, unos 8 billones de pesos al año. Estamos hablando de una suma pequeñísima,
pequeñísima. No digo que no se haga, repito, pero esa es una suma muy, pero muy pequeña, que es apenas fundamentalmente para reparar vías viejas. De pronto en el Catatumbo hagan algo nuevo, pero en general todo el resto de los proyectos que están aquí planteados en este documento, que es del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Transporte del gobierno de Gustavo Petro, estamos hablando de sumas insignificantes, pues para lo tanto que cacarean y tanto lo que dicen que va a cambiar a Colombia. Entonces esto pues a mí tengo el deber de explicárselo a la ciudadanía para que la ciudadanía pues sepa de qué es de lo que estamos hablando. Sí, ex senador, entiendo que usted nos dice que sobre todo pasando la cifra que hoy entrega el gobierno a dólares es una cifra pequeña, pero también entrega el gobierno una cifra, y es que el promedio de inversión desde 2010 no ha superado el 1.8% total de la inversión pública en infraestructura. Siendo el gobierno Petro como uno de sus pilares de campaña, ¿usted sí siente que ha sido el gobierno de los últimos años que le ha puesto más la ficha a la reactivación férrea, o no ha sido tan así? Pues digamos que es el que más ha hablado de esto. Ahora, también digamos que el candidato Petro no fue de esto de lo que habló. Él no habló de este proyecto digamos, recuperar un poco la red ferroviaria. Él lo que habló fue de trenes nuevos. O sea, él habló de un tren nuevo de 1.200 kilómetros de Buenaventura a Barranquilla. Habló de un tren de Buenaventura atravesando todo Colombia hasta Puerto Carreño, en el Orinoco, en la frontera con Venezuela. Habló de otro tren de Tumaco a Buenaventura, también ultra costoso porque está atravesando pues zonas muy difíciles. Fue capaz de hablar de un tren que era inicialmente hecho por el Ejército, Villavicencio, Puerto Gaitán, para después irse por río y atravesar todo el Venezuela por el Orinoco hasta caer al Océano Atlántico, y además habló de que Bogotá exportara por ahí. Habló de un tren como de 5.000 kilómetros de Santiago de Chile hasta la costa Caribe. O sea, el doctor Petro ha tirado unos globos, pero los más grandes del mundo, y no es de eso de lo que hablaron hoy. Quiero alertar a quienes están atentos a estas cosas. De lo que él habló en la campaña electoral no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora en este momento, con lo que anunciaron esta mañana, pero con una advertencia, y ahora lo puedo desarrollar, lo voy a dejar planteado. Esto que están haciendo es un plan que se inició en el gobierno de Iván Duque. Aquí tengo los documentos, yo se los envié a la emisora. Este es un plan que empezó en el gobierno de Iván Duque. Esto no es, digamos, de la cosecha de este gobierno, sino de la cosecha anterior. Eso no es un crimen seguir con los proyectos de los gobiernos anteriores, así el proyecto sea pequeñito. Pero hay que aclararle a la gente, porque tampoco puede ser que le metan cuentos en la cabeza a la gente eso que no le iba a corresponden preguntar. con la realidad. Ex senador, porque pues mejor dicho, ¿qué importa que sea del gobierno anterior? Qué bueno, claro, que a pesar de que haya diferencias ideológicas entre un gobierno y otro, esté decidiendo continuar con algo de lo que hizo su predecesor, ¿no le parece? Sí, claro, no. Si yo hubiera sido el presidente, le había dado, o el ministro hoy, le había dado el crédito al gobierno anterior. O sea, yo lo menciono es porque no dan el crédito, y eso me parece incorrecto. Miren, yo les mandé a ustedes lo tienen en colores, yo aquí lo tengo en fotocopia. Mire, esto es un documento de la planeación nacional de este gobierno, de Colombia, potencia de la vida. Vuelven los trenes a Colombia, y lo que hacen es reproducir un artículo del 23 de noviembre del 2020, o sea, del gobierno anterior, del gobierno de Iván Duque. Eso es mérito, lo deberían dar. Ese mérito lo deberían dar. Entonces, cuando yo veo las cosas presentadas así, pues bueno, yo exijo seriedad y claridad en las cosas. Y entonces digo dos cosas. Esto de lo que hablaron hoy no tiene nada que ver con lo que Gustavo Petro prometió en la campaña electoral. Eso no se está desarrollando. Y dos, este es un proyecto relativamente pequeño que viene del gobierno de Iván Duque. Ex senador Robledo, ese plan maestro que corresponde al gobierno de Iván Duque dice que el 21% de la carga del país se mueve en modo férreo, que además pues eso es, digamos, lo que más se necesita para descongestionar carreteras, por ejemplo, y para acelerar y hacer un tipo de transporte pues más limpio. En este proceso de lo que estamos hablando de vías férreas, ¿qué papel juegan los camioneros? Y se lo pregunto porque en este momento estamos en una relación muy tensa entre el gobierno y los camioneros por el asunto del diésel, y siempre, pues históricamente, los camioneros y las vías, el transporte por camión siempre ha tenido, pues ha reñido con el transporte por vía férrea. A ver, digamos esto, esa cifra que da el gobierno
de un uso del sistema ferroviario más o menos alto, creo que dijeron 19% de la carga del país. Ojo con esto, eso es la carga del carbón que sale del Paso en el Cesar a Santa Marta y la carga que sale del Cerrejón a Bahía Portete en La Guajira. El resto de la carga por tren de Colombia es insignificante, microscópico, cosa que a mí no me alegra, pero esa es la realidad. Por ejemplo, el tren más largo que hay en Colombia, que es el tren, digamos, del ferrocarril de toda la zona, de todas las orillas del río Magdalena, ese tren no existe funcionando, operando de verdad, sino ya en los últimos kilómetros, ¿sí? Del Cesar hacia Santa Marta. Pero antes ese tren está prácticamente paralizado. Pareciera que le van a meter unos pesos en lo que están diciendo, anunciando en el día de hoy. Entonces, digamos que el transporte por carretera camionero tiene derrotado en Colombia al transporte ferroviario. Y lo tiene derrotado en buena medida. ¿Por qué? Porque es que lo que sucede cuando aparecen los camiones, yo lo expliqué esto en algún artículo, en relación con los modos férreos, es que los modos férreos se quedaron reducidos a volúmenes de pasajeros o de tráfico supremamente altos, o no da el negocio. Usted no puede poner un metro en una ciudad pequeña. Usted un metro, que es un modo férreo, es un sistema para transportar millones de personas. Entonces usted no lo puede poner en un sitio pequeño. Entonces el lío que tenemos en Colombia es que en general no hay carga en grande para mover trenes. Eso puede cambiar, por supuesto, y ojalá cambie, pero simplemente senador Robledo, pero para tener claridad sobre el kilometraje con que contamos, pues cuando la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia construyó las vías, alcanzó a tener 3.533 kilómetros. De esos 3.533 kilómetros, ¿cuántos sirven? ¿Cuántos están en uso? ¿Cuántos se podrían recuperar? ¿Tenemos esos datos? No, yo no tengo las cifras exactamente, pero digamos, bueno, está el ferrocarril, digamos, que va por el Magdalena, que se puede reconstruir, ¿cierto? Hay que cuidar el ferrocarril que hay en La Guajira con el carbón. Hay algo puede hacerse para comunicar, digamos, zonas de Caldas con Antioquia y el Quindío. Ahí también se puede hacer algo. En Boyacá también se puede hacer algo. Yo no digo que no y ojalá se haga, pero lo que digo es que esos son proyectos relativamente pequeños que son los que vienen planteados desde el gobierno anterior. Les voy a decir de qué está hablando este gobierno en ese documento que les acabo de mencionar. Él dice que es potenciar no es hacer nuevo, sino como mejorar. Proyectos como La Dorada, Chiriguaná, Santa Marta, tren que tenemos en Colombia, que, les repito, se está usando apenas en su parte final. Dice también Belencito, Bogotá. Ese es un tren de Boyacá a Bogotá que también puede ponerse a mover un poco mejor, eso está bien. Dicen también Bogotá, Corredor Central con Buenaventura. Ahí la cosa es más complicada porque salir por tren de Buenaventura no está nada fácil, lo digo con toda franqueza por el tipo de línea y topografía que se tiene. Y se habla también de un tren que entiendo es nuevo por el Catatumbo. Pero si la plata para promover esos 5 proyectos, que son los que dice Planeación Nacional que van a hacer, si la plata este año son 464.000 millones de pesos, pues a duras penas podrán los letreros de las estaciones. Yo lamento decirlo, esto es una suma muy, pero muy pequeña cuando se trata de negocios ferroviarios, y más si llega a haber un proyecto nuevo, como parece ser el del Catatumbo, que no tengo esa certeza. Ana Cristina, aquí sí le tengo los datos porque el gobierno los entregó esta mañana. Entonces, la respuesta a su pregunta: de 3.533 kilómetros de infraestructura férrea que tiene actualmente construida el país, solo el 31%, que son 1.095 kilómetros, están operativos. De estos, 1.734 son administrados por el Invías, 1.610 por la Agencia Nacional de Infraestructura, y hay 189 kilómetros que son privados. Esto es un tren que va entre Cerrejón y Puerto Bolívar en La Guajira, y otro que es Belencito, Paz de Río en Boyacá. Bueno, hay más aficionados a los trenes de lo que nos imaginamos en Colombia. Como puede ver aquí, Lucas, doctor Robledo, es aficionado al tema de los trenes. Usted también, pero hay un oyente que lo está escuchando, que también es aficionado a los trenes, que me dice a través del 301-764-4108 que los 2 contratos principales que anunció el gobierno nacional en esa rueda de prensa de los proyectos ferroviarios, que los 2 contratos principales son Magdalena y Bogotá-Duitama, y que esos proyectos los tenían una empresa española, que entiendo que se llama Ibines, y que esos contratos
son obligatorios, que son para proteger la banca y los pasos a nivel y sobre todo protegerlos de las invasiones, porque la estación de transferencia en Puerto Salgar está invadida. Como le digo, yo no soy fanática de los trenes y le transmito el mensaje porque veo que ustedes sí. No. Y me parecen valiosos esos apuntes. Yo quiero enfatizar, lo que yo estoy diciendo no se debe entender como que no me gusten los trenes o que no quiero que lo poquito que van a hacer lo hagan. No me refiero a eso. El tema de las invasiones es muy grave. Uno de los problemas más graves que tenemos con la vieja red férrea nacional es que está invadida en porciones inmensas. Por ejemplo, en Risaralda y Caldas está completamente invadida y en muchos sitios de Colombia. Entonces, si eso que se va a hacer en Boyacá, que es una cosa relativamente pequeña pero importante, Boyacá, Bogotá, ¿cierto? Tiene como uno de sus propósitos lograr que no le invadan la red. Bueno, esa es una manera de hacer las cosas, pero digamos que eso está lejos de ser pues trenes operando de verdad, moviendo carga en serio, moviendo pasajeros en serio, y es un cuidado que hay que tener por toda la red del Magdalena. Por ejemplo, una parte muy grande de los rieles del ferrocarril del Magdalena, pues de toda la orilla del Magdalena, el que va por la vertiente del Magdalena, se lo robaron. O sea, ustedes miran, Colombia está llena de corrales y de cosas construidas con trenes, con rieles de ferrocarril. Entonces, claro, todo lo que se haga ahí está bien y me parece correcto en ese sentido que el gobierno siga adelante con una propuesta que se empezó a construir en el gobierno de Iván Duque. Eso es razonable, pero sería bueno que dieran el mérito también, porque estamos en política y la política es criticando errores y dando méritos, ¿cierto? Y reconociendo las cosas como son. Aunque me dice aquí otro oyente, senador Jorge Enrique Robledo, que las ideas no son de quien las crea, sino de quien las ejecuta, y que el crédito se lo lleva totalmente el gobierno Petro si lo ejecuta y no el de Duque, que solo se quedó en carreta. Eso dice un oyente, por eso le transmito. No, pero el oyente no tiene razón, porque estos son no hay proyecto en un gobierno que se monte de un día para otro. Estos son proyectos que siguen créditos internacionales. En este proyecto está metido el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. O sea, sin esos antecedentes no podrían estar haciendo lo que están haciendo. Le digo con todo cariño al oyente. Estas cosas son complicadas. Estas cosas son bien difíciles porque estamos hablando de sumas enormes. O sea, yo he dicho que la suma de 240 billones en 30 años es muy poquito para ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. Pero todo el mundo vaya y consígala para que vea el lío que es. Y es un proceso largo y eso está bien que sea así. Entonces no le quitemos los méritos a quienes los tengan ni neguémosle los méritos a los que ahora estén ejecutando eso. No es tan simple. Eso no es serio plantear la cosa de esa manera porque es imposible. Usted no puede empezar a construir mañana una casa si antes usted no aprobó los planos, existe la vía, existe acueducto, existe alcantarillado, bueno, tantas cosas que hay que hacer. Entonces la casa es un esfuerzo de muchos años y lo mismo le pasa a las obras públicas. Hay un proyecto, doctor Robledo, de tren metropolitano, que es el tren de cercanías que conectaría a Cali con los municipios vecinos como Palmira, Yumbo, Jamundí y con el aeropuerto. ¿Qué conoce usted de ese proyecto? Entiendo ya han avanzado unos estudios, no hay todavía certeza de la financiación, pero ¿usted qué futuro le ve a ese proyecto de tren metropolitano? Ese es un proyecto interesante de hacer. En otro país, un país desarrollado, ya existiría ese tren. Es que el subdesarrollo de Colombia se expresa también en que no tenemos la red férrea que podríamos tener. No conozco los detalles. Ojalá lleven lo más avanzado que puedan ese estudio. Pero entonces, mire, aparece el tema de la financiación. Entonces, ¿dónde aparece el lío? Los trenes son, por definición, muy costosos. O sea, estamos hablando de kilómetro de tren que puede ir entre $1 millón y $20 millones por kilómetro. O sea, ustedes buscan en internet y les hablan de proyectos férreos de $3.000 millones, de $5.000, de $10.000 millones. Y eso que no estamos hablando pues de trenes de alta velocidad que pueden ser mucho más caros. Entonces, el problema con Cali Aeropuerto, bueno, tienen que hacer los estudios, tienen que ver qué carga hay, qué pasajeros hay, porque si no hay carga suficiente ni pasajeros suficientes, un tren no tiene sentido. Ese es uno de los líos que tienen los trenes. Cuando los trenes aparecieron por allá al final del siglo XIX, no tenían que competir con bueyes y con mulas y con caballos. Pero cuando aparecen los automotores, los trenes tienen que empezar a competir con camiones, con buses, con automóviles, etcétera. Y entonces aparece una realidad nueva. Porque si el tren es muy costoso, le ganan la competencia del camión. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, pasó en Caldas, que lo conozco yo de cerca? Suben un tren a Manizales en medio de inmensos esfuerzos, pero cuando el tren llega, también llegó la carretera.
de Pereira a Manizales, y ese tren fue ineficiente desde el primer día. Lo mismo pasó con el cable aéreo de Mariquita, que es otro método de transporte interesante. Cuando logran terminarlo de Mariquita a Manizales, para llevar por carga por la cordillera, por un cable aéreo, el café y traer otras cosas, cuando logran llegar, ya el café ya no se movía hacia el Magdalena, sino que se movía hacia Buenaventura. Entonces el negocio tampoco les funcionó. Es que estas o sea, los negocios son cosas complejas, y en estos casos, que son negocios de alta inversión y que exigen grandes cargas, son numerosísimos pasajeros, las cosas son mucho más complicadas. De acuerdo. Ex senador, yo le quiero preguntar un poco por el tema del oyente que hablaba de la vía férrea entre Boyacá y Bogotá, porque si lo que quiere el presidente es llevar la carga del centro al Pacífico y a la costa, yo tengo una duda, y es sobre esa vía férrea a la que se le ha invertido mucha plata en Boyacá, porque tengo entendido que es una de las últimas a las que los gobiernos le han metido mucha plata, precisamente porque ahí llevan carga importante. ¿Qué va a pasar entonces con el tema del Regiotram del Norte? Porque si el Regiotram del Norte quiere venirse desde el norte de verdad, desde Belencito casi hasta Bogotá, ¿cómo sería ese cambio de carrilera de tren que ya se le ha metido mucha plata para que funcione Regiotram como carga y como pasajeros, teniendo en cuenta que esos no son trenes, sino casi que tranvías que transportan pasajeros? En ese caso, ¿cómo sería esa vía férrea para poder seguir trayendo carga desde Boyacá? Siempre todas estas cosas, bueno, todo en la vida necesita una planeación. A mí se me ocurre ir a almorzar con mi señora y lo primero que tengo que ver es cuánta plata tengo para saber a qué restaurante voy. Y con inversiones grandes, como son por definición las de los trenes, sí que se vuelve bien importante estudios. No son solo las ganas. Por ejemplo, en Boyacá se ha hablado mucho de un tren de pasajeros entre Tunja y Sogamoso y Duitama. Sí, ahí está la red, la línea. Bueno, pero eso tienen que echarle los números. Entonces, si da cierre financiero con los solos pasajes, es una realidad, se facilitan las cosas. Pero si no da cierre financiero con pasajes, hay que subsidiarlo. Entonces aparece la pregunta, ¿y quién lo subsidia? Y lo mismo puede suceder con un tren Belencito, sí, que estamos hablando de lo mismo que hablábamos ahora, pero ya no se queda en Boyacá, sino que viene hasta Bogotá. Y lo mismo hay que decir del Regiotram de Occidente, sobre todo el del norte, que es el que he estudiado con cuidado. Ese Regiotram tiene una dificultad grande. Bueno, yo les recuerdo, yo soy arquitecto, soy una persona de la academia, 26 años de profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces yo todas estas cosas las miro con lupa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el lío del Regiotram? Ese es un tren de modo férreo. Entonces usted en una servilleta, en un almuerzo, usted dice, listo, convirtámoslo en un tren urbano. Pero entonces mire ustedes el lío que empieza a aparecer, el lío de los cruces a nivel. O sea, cuando el tren ese que tienen de turismo para viajar al norte en Bogotá sale de la estación de La Sabana y se va a Paso de Tortuga para Zipaquirá por allá, ¿cierto? Interrumpe el tránsito de todas las vías por las cuales pasa. El tránsito de los buses, de los camiones, de los automóviles, etcétera, ¿cierto? Entonces, si usted mete un tren que se mueva seguido del norte de Bogotá a la estación de La Sabana, digamos, y si va a pasar 10 veces al día ese tren, no es solamente el domingo que es un día de paseo, sino 10 veces al día ese tren, a usted se le empieza a crear un problema de cruces a nivel que es complicadísimo, porque además elevar trenes para pasar sobre una vía tiene una complicación de costos grande, porque el tren no puede superar pendientes muy fuertes, el tren se debe mover del orden del 2%, o sea que exige puentes muy largos. Luego los costos de construir la vía son supremamente altos, ¿sí? No estoy en contra, repito, simplemente anoto lo que una persona que está en política tiene que anotar. Bueno, esas ideas tan buenas, ¿dónde está la plata? ¿Quién las paga? ¿Cuáles son los costos? Entonces yo tengo mis reservas en relación con la viabilidad de los Regiotram. No porque la idea en principio no sea chévere, claro, un tren de Facatativá al centro de Bogotá, un tren de Zipaquirá al centro de Bogotá, eso en una servilleta, en un almuerzo dibujado, eso está buenísimo. Pero es que el diablo está en los detalles. Y en este caso son los detalles de cuánto cargan. Por ejemplo, ya alguien dijo, ese tren de Zipaquirá a Bogotá no puede ser un tren de carga, porque ¿cuántas hectáreas ocuparían
los parqueaderos de esa carga en la 26. Exactamente a eso iba. El Regiotram del Norte supondría que es diferente al Regiotram de Occidente, que es simplemente de pasajeros, porque este Regiotram sí necesitaría carga, porque no se puede acabar con la carga que viene desde Boyacá. Entonces, a eso iba mi pregunta, ex senador. En ese caso, ¿se haría con doble riel para que sirviera por un lado Regiotram y por otro el tren de carga? ¿O cómo se llevaría a cabo un proyecto de esta envergadura? Esos tienen que ser los estudios. Todo eso es lo que hay que estudiar. Pero en lo que usted ha estudiado, ¿eso sí es viable o no es viable? Porque pues nos están vendiendo la idea de que ese Regiotram ya está listo. En principio, al del norte le veo esa dificultad, ¿no? Pero además porque se puede ver en un análisis rápido. Esto siempre necesita estudios de detalle que yo no estoy en capacidad de hacer, con calculadoras, ingenieros, de todo. Pero mire, ¿por qué la estación de La Sabana se pudo hacer cuando se hizo ahí hace 100 años, cuando apareció ese tren? Porque esos eran unos potreros que pudieron comprar muy baratos unas áreas enormes para carga y descargue. Pero eso ya hoy, la estación de La Sabana y esos alrededores ya no están tan fáciles, o la calle 26 peor, para comprar ya hectáreas para poner depósitos, ¿sí? Patios de carga. Yo no creo que ningún negocio para pagar esas tierras a esos costos. ¿Por qué? Porque cambió Bogotá, ¿cierto? Entonces, ahí es donde necesitamos que, además de lo que yo llamo el estudio de servilleta, que es una primera idea, y borradores y planos a mano alzada y pensar las cosas, siempre estos proyectos necesitan estudios de detalle. ¿Cuánto vale cada cruce? ¿Cuánto es lo que hay que pagar? ¿Cuánto es lo que hay que traer de Boyacá a Bogotá? O sea, eso hay que medirlo. ¿Cuánto? Y la pregunta, eso que está entrando de Boyacá a Bogotá hoy entra por camiones. ¿Ese tren que se construya sería más barato que los camiones? Pues es que esos son los interrogantes. Esos son los interrogantes que incluso estamos tratando de resolver desde enero, y yo no sabía que había tantos fanáticos de los trenes en Colombia, no sabe la cantidad de gente escribiéndonos, incluso expertos en estos temas, y por eso nos parecía pertinente, doctor Robledo, hablar con usted hoy, que temprano a las 6 de la mañana madrugaron en el Gobierno Nacional para hacer esta rueda de prensa anunciando cuál era ese proyecto, o sea, cuál era ese plan ferrovial que tenían para el país y cuáles eran los proyectos que iban a empezar a mover. Me pareció interesantísimo poder hablar con usted sobre este tema, doctor Robledo. Volveremos sin duda alguna a hablar, porque este es un plan gigantesco ferrovial para Colombia. Mil gracias por atendernos. Camila, permítame, yo digo una última cosa. Yo me uno al grupo de los fanáticos de los trenes, porque me encantan los trenes. Lo que pasa es que yo soy un fanático que hago esfuerzos por ilustrarme, ¿cierto? O sea, me encantan los trenes, pero yo tengo que ser realista. Todos debemos ser realistas. Y los números son los que definen la toma de decisiones, porque entre otras cosas, la plata en Colombia no sobra. Lo que yo le meto en trenes lo quité a las carreteras o a los aeropuertos o a la comida de los niños o al respaldo al agro o a lo que sea, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que ser reflexivos, ¿no? Eso es lo que nos dice Carlos Ibáñez en el 301-764-4108, que lo primero que se debe garantizar a la hora de construir una vía férrea es la carga, que un tren es eficiente solo moviendo altos volúmenes de carga, más si se está proyectando financiarlo, y que también hay que considerar que los rieles que existen actualmente son más angostos que el estándar internacional. Es decir, montarnos en este plan, según nuestro oyente, el señor Ibáñez, de poner trenes en Colombia como lo están anunciando desde hoy temprano y desde hace rato, pues es muy costoso, y tenemos que ver si hay la plata para poder financiar semejante plan, que claro que a muchos nos parece maravilloso. Ex senador Robledo, mil gracias. Mil gracias, Camila, y a toda su mesa de trabajo y a sus oyentes. Mil gracias. Un saludo especial. Bueno, una cantidad de gente experta. No sabía que Diana era